Buenos días, hermanos. Yo estaba esperando a ver qué iba a decir el de los nietos. Sí, porque aprendió la lección anoche con Suhel. Voy a decir como dicen ustedes, es un gusto estar aquí de nuevo después de varios años y es un placer y un privilegio de parte de Dios el poder compartir con esta iglesia que amamos tanto y haber recibido tantas bendiciones por la hospitalidad, por el amor y la acogida con que ustedes siempre nos reciban. Que Dios les bendiga, que sigan prosperando y es nuestra oración que esta conferencia sea la primera de muchas para que el Señor siga usando y bendiciendo de una manera muy especial. Ahora vamos a poner nuestra prédica en manos de Dios porque sin Él absolutamente nada podremos hacer. Así que oremos. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, por permitirnos a débiles instrumentos poder comunicar tu palabra. Permite que hoy esta haga la obra para la que fue enviada y que de una manera muy especial aquello por lo que se ha orado tanto tiempo sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos, prospéranos, ayúdanos y sobre todo, Señor, danos la palabra al predicador que es un hombre débil, pero también un corazón abierto a aquellos que han de escuchar, de tal manera que venga con edificación por el poder del Espíritu Santo. Sé con nosotros y danos tu bendición en Cristo nuestro Señor. Amén. En el día de ayer, el pastor Jorge introdujo la conferencia hablando de que la iglesia era columna y baluarte de la verdad y la importancia que tiene la iglesia en el papel de Dios y lo que Dios quiere de la iglesia. Luego el pastor Sugel habló acerca de la importancia de la predicación de la verdad y la forma en que nosotros debemos aplicar esa verdad en la vida de cada creyente y cómo hay una responsabilidad muy grande y muy específica, sobre todo en aquellos que tienen que hacer de pastores, predicar la palabra y guiar la iglesia hacia la madurez. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? En el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿cómo se ve eso en la iglesia? No solamente en los pastores, sino cuál es la responsabilidad de cada miembro con eso que aprende, con eso que estudia, con eso que el Señor le enseña, no solo cada domingo, sino cada día de su vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Yo voy a leer de la Biblia Las Américas, que es la que usamos allá, pero las traducciones son bastante parecidas. O sea que si hay alguna palabra que cambia, es porque estoy leyendo otra versión. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estaremos trabajando sobre este texto en esta mañana, pero queremos ponerlo en el contexto. En el capítulo 4, en los versículos del 1 al 3, encontramos una exhortación a la unidad. En los versos del 4 a 6, la esencia de esa unidad. Luego, en los versículos 7 al 12,
cómo se manifiesta esa unidad en medio de la diversidad de los dones que Cristo ha dado a su pueblo. Y en los versos 13 al 16, la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Tal como veremos en esta porción, podremos entender que la iglesia solo puede crecer en contexto de unidad cuando cada uno de sus miembros está preocupado no solo por su propio crecimiento, sino también por el crecimiento de los demás. En la iglesia nosotros no somos una isla, nosotros somos un cuerpo, y por eso la Escritura en más de un pasaje compara la iglesia de Cristo con un cuerpo, porque ¿cómo funciona el cuerpo? El cuerpo funciona en unidad. Nosotros vivimos en relación los unos con los otros. Los hombres, desde que nacen, fuimos creados por Dios para vivir en dependencia unos de otros. Es el hombre el ser más inteligente que creado, y es el más necesitado de los demás cuando nace. Cuando uno nace necesita de su madre que lo alimente, luego necesita para crecer, y luego en la sociedad misma, la sociedad funciona porque todos hacemos algo en favor de todos. Y esa unidad, en el lugar donde debe manifestarse de una forma más especial, es la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es nuestro deber no solo procurar nuestro desarrollo como creyentes, sino también ser un instrumento para provocar y para ayudar y para colaborar en el desarrollo de todos los creyentes que me rodean, porque son parte de mi mismo cuerpo. Y para esto, dice la Escritura, sigue diciendo el versículo 11, que es donde vamos a comenzar esta tarde, esta mañana, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es quien ha repartido en la iglesia aquellas capacidades que sus miembros necesitan para contribuir al desarrollo de todo el cuerpo. En ese contexto, es una labor del pastor equipar, preparar, enseñar a los santos, pero para que los santos hagan la obra del ministerio. Si usted no lo sabía, el día que usted se convirtió, usted entró a ser un ministro del evangelio. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos nosotros tenemos una labor que hacer. La del pastor es equipar a los santos, pero luego que los santos están equipados, ellos tienen dones y talentos que deben poner al servicio de la iglesia, porque la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, ¿para qué están los pastores? Para cuidar, para predicar, para enseñar, para instruir. Pero esa instrucción debe servirnos a nosotros para crecer y ayudar a otros a crecer junto con nosotros. Porque todo verdadero creyente tiene dones espirituales que es necesario poner al servicio de los demás si quiere imitar a Cristo. Porque el Señor dice de sí mismo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y es en el servicio de unos a otros donde mostramos ese amor que ayer Sujer hablaba, donde dice amar a Dios y amar a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y si yo amo a mi prójimo, yo quiero llevar a mi prójimo crecimiento, porque cuando mi prójimo crece, yo también crezco junto con él dentro del cuerpo. Ahora, ¿cuál es la meta en ese sentido? Dice el versículo 13, hasta que todos, no algunos, escuchen bien, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la meta es a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es alto el estándar.
Es un llamado a que nosotros debemos procurar crecer, no a la estatura de tal hermano. Yo puedo imitar un buen hermano. Pablo decía, imítenme a mí. No, nosotros estamos llamados a procurar, a buscar cada día crecer hasta la estatura de Cristo. Es verdad que esto no se va a cumplir de este lado del cielo, pero debe haber en nosotros procurar hacerlo todo el tiempo. Tener a Cristo por delante para imitarle en todo el quehacer de nuestras vidas. Partiendo de esta enseñanza que estamos llamados a procurar, nuestro primer punto, porque todo esto que este texto requiere se puede resumir en una sola palabra: madurez. Así como nosotros nacemos y vamos creciendo hasta alcanzar la plena madurez en nuestra edad adulta, así también la iglesia debe crecer espiritualmente. Esa es la meta que Dios ha puesto en nosotros. Y ese crecimiento solo se logra cuando todos tenemos unidad en la fe. Y esa unidad en la fe nos lleva a la medida de la plenitud de Cristo. Y esa fe, esa palabra fe que se usa aquí, se puede entender de dos maneras, aunque está relacionada una con la otra. Pablo puede estar hablando del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, o de nuestra confianza en el Señor, ejercitando también nuestra fe. La meta que nosotros debemos anhelar y tener como iglesia es que todos lleguemos a una relación más íntima con nuestro Señor, y para ello es necesario un entendimiento claro de lo que las Escrituras nos hablan acerca de Él y de su obra. Y esto se logra en el estudio personal de la palabra, escuchando la predicación todos los domingos y edificándonos los unos a los otros. Cuando yo leo mi Biblia de una forma privada, yo no la puedo leer con el único pensamiento de engordarme yo mismo. Yo tengo que leerla con la idea, con la conciencia y con el anhelo de saber cómo yo, al ser edificado, voy a edificar a otros. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Un cristiano que tiene la palabra en su corazón la va a expresar en todas las áreas de su vida. No importa si está hablando de béisbol, lo hará como un creyente, porque está lleno de la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra y me siento que algo me está edificando, que algo está transformando mi corazón, yo debo pensar en ese otro hermano que también necesita esa palabra y se la comparto. ¿Por qué? Porque yo quiero que él reciba como yo la bendición que yo he recibido. Si hay algo que nosotros estamos llamados a dar todo el tiempo, es lo que el Señor hace con nosotros, porque los demás son parte de nuestro cuerpo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo que coordina, que guía y fortalece a todo ese cuerpo. Por lo tanto, una buena relación con Cristo se va a traducir necesariamente en una buena relación horizontal con todos aquellos que son de Cristo. Si usted tiene problema con alguien, todos los tenemos en algún momento, recuérdese que ese también es hijo de Dios. Recuérdese que ese es su hermano en la fe, y recuérdese que ese es hermano y parte de su cuerpo. Y nadie desprecia una parte de su cuerpo nunca. Al contrario, la cuida, la mima. Yo no le digo a mi brazo cuando está agotado, mira brazo. No, es mi brazo, yo lo cuido, yo lo mimo. Eso tienes que hacer con cada uno de tus hermanos. Muchas veces es costumbre escuchar la siguiente expresión: en la iglesia no hay amor. Por eso yo no voy a una iglesia, porque en la iglesia no hay amor. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia no es un ente externo a mí. Yo soy la iglesia. Y cuando yo digo en la iglesia no hay amor, yo tengo que decir nosotros en las iglesias no damos amor, porque no podemos extraernos de lo que somos, porque somos parte del cuerpo. Y por lo tanto, cuando te vayas a expresar de esa forma, piensa muy bien lo que estás diciendo, porque tú eres parte de ese problema. Tú no eres ajeno a ese problema. Tú también contribuyes al problema.
En la iglesia no visitan y tú visitas. En la iglesia no van al hospital y tú vas. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Y cuando no pensamos así, estamos esperando que otro haga la obra, pero la obra nos corresponde a todos. La mejor manera de ejemplificar esto, y por eso es que Pablo insiste en que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo humano. Cuando usted mira su propio cuerpo, usted se dará cuenta que usted come, pero la comida no se queda en la boca. La boca es un instrumento para que la comida pase al esófago. Y el esófago es un instrumento para que la comida pase al estómago. Y el estómago es un instrumento para que la comida siga su curso y luego les trae las proteínas y los nutrientes para llevarlos a la sangre y la sangre llevarlo a todo el cuerpo. Por esa sangre no funciona si el corazón no funciona, o los riñones, o el hígado, o lo que fuera. El cuerpo está concertado de una manera extraordinaria. Por eso, hermano, cuando tú no pones tus dones al servicio del Señor, tú estás parando algo que Dios quiere hacer contigo, porque en la iglesia no hay miembros ineficaces. Todos tenemos algo que hacer. Si no sabes lo que tú tienes que hacer, pídele a Dios que te muestre, pero tienes algo que hacer. Es más, algo no, tienes mucho que hacer. Porque ningún miembro vive o trabaja para sí, sino para todos los demás, porque dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo doy, recibo. Eso pasa en el matrimonio. Yo no puedo ir al matrimonio esperando que me van a dar. Yo voy al matrimonio a dar. Y si cada uno da, cada uno recibe, porque yo doy, pero recibo. Esa es la ley del reino de los cielos. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El Señor quiere de ti, a ti completo. No es una parte de ti, Él quiere todo de ti. Y la manera en que eso se manifiesta más es dentro del cuerpo, en la iglesia de Cristo. Por eso es tan fácil pertenecer a una iglesia invisible. Yo no voy a la iglesia. Mira, yo escucho los mensajes de los pastores por televisión. No es por televisión, es aquí que hay que estar sentados para compartir, para tener comunión y para recibir lo que un pastor específico que Dios ha puesto en tu congregación va a traer cada domingo para edificarte. Y cómo ese pastor va a cuidarte, va a protegerte. Y un pastor por la televisión ni cuida ni protege a nadie. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es la niña de los ojos de Dios. La iglesia es la institución más sagrada que existe sobre la tierra. Y si tú eres parte de la iglesia, siéntete privilegiado porque has sido escogido para pertenecer a la organización, al organismo más importante que Dios ha creado sobre la tierra. Es así como un cuerpo sano debe obrar. ¿Para qué? Para, como sigue diciendo el texto, llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa palabra perfecto puede ser traducida también como maduro y contrasta con la palabra niño del verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros no podemos quedarnos siendo niños toda la vida. Hay un momento en que tenemos que dejar de tomar leche para comer carne, porque si no el cuerpo se debilita. Así pasa en la iglesia, hermano mío. Si tú tienes años en medio de una iglesia y tú no notas un crecimiento espiritual, algo no está funcionando bien. Porque un cuerpo que está sano, todos crecen en conjunto. Pero no solamente todos crecen en conjunto, sino que todos se ocupan para que los que no están creciendo también crezcan. Porque eso hace un cuerpo bien concertado, bien unido entre sí. Porque todos tenemos la meta de llegar a ese varón perfecto. Y fíjense qué interesante que no dice aquí en el texto para que lleguemos a ser varones perfectos
o mujeres perfectas, un varón perfecto, porque la iglesia es una. Todos nosotros tenemos que tratar de llegar a la perfección juntos para llegar a ser ese varón perfecto que el Señor espera de nosotros. En Romanos 8:29, Pablo nos dice que todos los hijos de Dios fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que todos manifiesten las características de aquel que es la medida del hombre, el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y ese estándar de perfección para todo cristiano, esa meta que debemos procurar como individuo y como iglesia, es tener un carácter santo que imita en obediencia a nuestro Señor, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Pedro nos dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:18, que en la medida que contemplamos por fe y a través de la Escritura la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra contemplación ahora es imperfecta, como por un espejo, y por lo tanto también imperfecta esta transformación. Pero algún día, dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Y ese día todos debemos anhelarlo, pero mientras llega, yo debo ir creciendo de gloria en gloria para gloria de nuestro Señor. Ustedes saben una cosa, ¿por qué mucha gente no quiere ir a la iglesia? Porque la parte visible del cuerpo de Cristo somos nosotros. Y si nosotros no ponemos esa responsabilidad de saber que los demás van a ver a Cristo por cómo yo me comporto, nos comportaríamos de otra manera. Y ese es cristiano. Pero míralo cómo trabaja, míralo cómo hace aquello. No, hermanos, no seamos una mala representación del Señor, porque es un privilegio ser parte de ese cuerpo y por lo tanto yo debo mantenerlo santo, puro y agradable delante de Él. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la medida? La plenitud de Cristo. Es una meta que todos debemos procurar. Es una meta difícil, es una meta compleja, pero es una meta posible de ir creciendo poco a poco en santificación, de manera que al final ya viva Cristo en mí, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo porque Él vive en mí. Porque apartados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por otro lado, algún día Cristo presentará a su iglesia gloriosa y ésta no tendrá ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que será santa y sin mancha. Por eso este proceso ya está caminando en este mismo momento. Ahora, habiendo visto hasta ahora que somos un cuerpo, que debemos procurar la unidad de la fe, que debemos ayudarnos unos a otros, que la meta es parecernos a Cristo, ¿cómo sabemos nosotros que estamos caminando hacia esa meta? Dice el capítulo 4 en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y yo no creo que tengo que abundar mucho en este tema, porque se habló suficiente ayer de estos hombres que tienen artimañas para llevarnos al error. Aquellos hombres que se predican a sí mismos y no a Cristo. Aquellos hombres que predican y buscan su propio beneficio. Pero aquí nosotros estamos buscando el beneficio de todos. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la vida individual y colectiva de la iglesia. Esa palabra, para que no seamos niños fluctuantes, esa palabra fluctuante significa zarandeados, sacudidos por las olas del mar. Los creyentes inmaduros son llevados de un lado para otro
por todo viento de falsa doctrina. Y viendo cómo el mundo está, parece como si viviéramos en un huracán todo el tiempo. Ya no son vientos los que se sienten, son huracanes. Huracanes fuera de la iglesia y lamentablemente huracanes dentro de la iglesia. Qué penoso es. Qué penoso es cómo nos zarandeamos por cualquier doctrina de moda. Qué penoso es cuando escuchamos cosas en la televisión, la radio, la web y nos conmueve cuando no están llenas de verdad simplemente por la fama del que las predica. Hermanos, nosotros estamos llamados a procurar dejar de ser niños que nos dejen llevar por el viento para mantenernos firmes, y la única forma de mantenerse firme es sobre la roca, y la roca es Cristo. Todo lo que se aparta de ahí no es verdad, y todo lo que no es verdad, un creyente está buscando, debe procurar desecharlo. Y hay mucha mentira, hermanos, mucha mentira atractiva, porque ahora queremos tener iglesias grandes pero no maduras. Es más importante, como decían ayer, tener 20 miembros maduros que tener 600 que tú no sabes si son o no son de la palabra de Dios o miembros de la iglesia. Entonces esa palabra fluctuante significa dejar de ser zarandeado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Nosotros tenemos que cada día, cada segundo, apertrecharnos de toda la armadura de Dios para poder luchar con las artimañas del error, porque para esto nadie es suficiente. Por eso es que dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. No es una parte, no es algunas cosas, no, Él dice nada, porque nuestro poder es un poder que viene de Dios. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la iglesia cuando se reúne a orar por la iglesia. Por eso es tan importante venir cada domingo a escuchar la palabra y compartirla unos con otros. Por eso es tan importante durante la semana buscar el rostro de Dios en oración en nuestra cámara secreta de oración. Por eso es tan importante hablar con un hermano cuando nos sentimos débiles. Por eso es tan importante ir al pastor cuando vemos que las cosas no andan bien. Por eso es tan importante observar cuando un hermano se ausenta. Por eso es tan importante, hermanos, vivir en dependencia de Dios, porque esta obra no es humana, ni podemos hacerla humanamente sin la ayuda del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en nosotros. Dice que de que en Cristo todo el cuerpo recibe su crecimiento. En el versículo 15 dice, seguir la verdad. Es una sola palabra original que encierra a la vez varias ideas. Manteniendo la verdad, viviendo y hablando la verdad, podamos traducir esto como siendo veraces. Pablo quiere que la verdad de Dios revelada en su palabra nos gobierne en todo cuanto pensamos. En el cristiano no hay dos áreas. El cristiano es un todo. Y todo lo que piensa, todo lo que hace, lo debe hacer en verdad. Pero también el texto nos dice que esa verdad debe estar hecha en un clima de amor. Amor que debe mover a los pastores y a cada miembro de la iglesia a ese cuidado especial por las ovejas. Amor que debe movernos a compasión. Amor que debe motivarnos a velar por los más débiles. No apagues el pábilo que humea. Es aplicar en todo su significado el pretexto de 1 Corintios 13 en nuestra interacción dentro del cuerpo. El amor es sufrido, benigno y todo lo que ustedes conocen. Que muchas veces ese texto se aplica al matrimonio, pero ese texto se aplica a todos nosotros. Perdonarnos, no tenernos cuentas largas acumuladas, tratar de resolver, porque nosotros tenemos al lado nuestro a alguien que parte de nosotros.
pastores que están aquí y hermanos, si queremos imitar a Cristo, debemos mostrar en nuestras acciones una preocupación genuina, no solo por nosotros, sino también por todos los demás. Es un deber cada día profundizar la palabra, pero es un deber profundizarla con el anhelo de llegar a ese crecimiento. El amor es lo que mueve todo esto porque Dios es amor. Es probable que tú puedas conocer mucho las Escrituras. Es probable que tú eras un miembro, que seas un miembro fiel de la iglesia que viene todos los domingos. Es probable que tú cumplas con todo muy bien. Es probable que tú hagas las cosas que tienes que hacer como cristiano hasta mecánicamente. Pero óyeme bien, si esas acciones no las haces motivados por el amor, examina tu propio corazón. Porque el amor es lo que debe movernos a hacer todo lo que hacemos. Amor primero por Dios y luego amor por lo que Dios ama. Y si algo ama a Dios es la iglesia de Cristo. Dios es amor. Y si queremos imitarle, ¿cuál es nuestro mejor ejemplo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó su trono para venir a convivir en medio de hombres imperfectos que los desecharon y llegó hasta la muerte y muerte de cruz por una sola actuación, amor. El amor de Dios manifestado a través de su Hijo. Y es ese amor el que nos tiene sentado hoy aquí. Porque si el Señor se hubiera negado a tomarse la copa que Dios había preparado para él, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Nosotros estamos aquí porque Él nos amó sin conocernos. Y estamos aquí porque Él no nos ama porque somos buenos. Nos ama porque somos muy malos. Por su gracia, por su misericordia. Entonces, si Cristo nos ama como somos, ¿qué derecho tenemos nosotros a no amar a un hermano porque es imperfecto? ¿Acaso eres tú perfecto? Examínate. Eres perfecto. Eres tan perfecto que los demás no se parecen a ti. Examínate porque de este lado del cielo no hay ninguno perfecto. Esa perfección la vamos a encontrar en otro lugar y hay que pasar por la muerte o porque el Señor venga. Sin embargo, mientras llegamos ahí, el Señor nos manda a esa perfección y a esa práctica del amor. Hay personas que viven anhelando el cielo. Yo estoy loco por estar en el cielo. Ya mira, ahí vamos a ser todos iguales, perfectos. No habrá problema, no habrá chismes, no habrá nada. Sí, pero no estamos en el cielo todavía. Estamos aquí y ahora. Y ahora es que el Señor te quiere perfeccionar en esas debilidades que tú tienes, que te la provoca un hermano que está al lado tuyo. Porque es ahí, hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Y óyeme bien, tú no eres tan bueno tampoco. Porque todos nos creemos, no, tú no eres tan bueno tampoco. Por lo tanto, amados míos, no debe extrañarnos que en esta carta tan doctrinal se hace un énfasis tan fuerte en el amor. En los versos 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, él había oído del amor que había con todos los santos. Pero Dios, que es rico en misericordia, verso 2:4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. 3:17-19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos,
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor nos llamó por amor, nos predestinó por amor, envió a su Hijo por amor y nos mantiene en su camino por amor. Porque si dependiera de nosotros la salvación, otra cosa fuera. Qué bueno es saber que la salvación que Cristo nos dio es una vez y para siempre. Qué bueno es saber que no depende de nosotros, porque nosotros no lo hacemos bien casi nunca. Pero qué misericordioso es Dios, que tantas veces vas a su presencia, tantas veces te perdona. Ahora yo te pregunto, cuando el Padre nuestro habla de perdonar tus deudas, esas deudas dice que las perdones así como tú perdonas también a tu hermano. ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Qué cosa tan grande te han hecho para que tú no puedas perdonar cuando tú has sido perdonado de todos tus pecados? Por lo menos por gratitud sigue perdonando. Porque el Señor echó tus pecados en el fondo del mar. Echa los pecados de tu hermano en el fondo del mar. Perdónalo, ámalo, santifícalo. Es más, es todo lo contrario. Sírvele. Pero no solamente a tu hermano. La Escritura nos manda a servir y amar aún a nuestros enemigos. Es contracultura, pero eso es el reino de Dios. Entonces, la gente cuando nos vea va a decir, como hacía con el libro de los Hechos, míralos como se aman. Yo les puedo dar testimonio que si algo me atrajo al evangelio, algo que nunca pensé que iba a ser evangélico, nunca pasó por mi mente, ni en mi vida, ni en pensamiento, es que cuando fui a la iglesia por primera vez fui acogido. Y yo dije, mi madre, esta gente me aman. Esta gente parece buena gente. Después me di cuenta que no eran tan buena gente en algunos aspectos. Pero lo que me atrajo fue el interés que pusieron en ayudarme. Porque en el mundo estamos tratando de tumbar uno al otro. Aquí no. Aquí estamos para levantarnos los unos a los otros. En una guerra, y estamos en guerra, tú no le tiras al amigo, tú le tiras al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El que está allá afuera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no nos unimos para trabajar esa guerra juntos? Esto no es una batalla para librarla a cada uno. Esta es una batalla para librarla en el Señor. Para que todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esta es Cristo. Debemos pensar como Él, evaluar las cosas como Él, decidir como Él, vivir como Él, hablar como Él, porque el cristianismo es Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro patrón de vida. Un patrón de vida que aún estando en la cruz seguía perdonando y otorgando perdón a aquellos que lo desecharon. Miren, hermanos, tiene que haber sido muy difícil cuando el Señor resucita y se encuentra que sus apóstoles se habían ido. Ellos ni siquiera estuvieron ahí. Estuvo Juan con su madre. Los demás se fueron a su trabajo. Y cuando el Señor se encuentra con ellos de nuevo, los reprende. Pedro, tú me amas. No les recriminó porque él los amaba. Ahora, cuando esos hombres vieron al Cristo crucificados, hombres que eran pusilánimes en algún sentido, hombres que no tenían letras, hombres que ya creyeron que ya todo se acabó, Dios los usó, lo transformó. Vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y comienza una iglesia gloriosa donde un Pedro que lo negó predica la palabra con poder. Y la predica con tanto poder que ella no se acordaba que había negado al Señor porque el Señor lo había perdonado. Eso es el perdón. Ese es el perdón. Y entonces Pedro dio frutos
y muchos frutos. Tuvo temor de una muchacha de la casa que lo delató. Y ahora se paraba frente a miles de personas a predicar al Cristo que lo había llamado a salvación. ¿Quién le dio ese poder a Pedro? El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y ese poder es activo hasta el día de hoy. Si te sientes débil, si te sientes poco, pídele al Señor que Él hará contigo grandes cosas. Pero hay que suplicarlas, hay que pedirlas y hay que ponerse en las manos de Dios, porque nosotros somos inútiles si no estamos sirviendo y viviendo con el Señor actuando en nosotros. Finalmente, ¿cómo avanzamos hacia esa meta? Dice aquí, ayer el pastor Jorge habló algo de esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es importante dos palabras aquí. La palabra coyuntura significa punto de contacto. Eso es una coyuntura. ¿Ustedes saben por qué el cuerpo funciona? Porque tiene muchos puntos de contactos. ¿Usted sabe por qué ese dedo se mueve? No es ahí que está el movimiento. El movimiento sale aquí. Y llega ahí porque tiene contacto aquí, tiene contacto aquí, tiene contacto aquí, tiene contacto aquí. Eso pasa en la iglesia. Tú eres una coyuntura. Tú eres un punto de contacto. Y no importa el lugar que te haya tocado dentro de ese cuerpo, si tu contacto se desconecta, tú estás desconectando el cuerpo de Cristo. Piénsalo así. Piénsalo en una forma colectiva. Piensa lo que cada uno es y lo importante que es, porque la cabeza traspasa a lo demás a través de todos nosotros. No es solamente a través del pastor, no es solamente a través del maestro, es que la iglesia es edificada por la misma iglesia también. Y cuando tú sientes esa responsabilidad y todos nos cuidamos, tendremos una iglesia gloriosa que va a atraer a muchos para salvación porque verán algo diferente. Ahí hay una ciudad de refugio como la que yo necesito. No salir huyendo porque en la iglesia, mira, yo no sé cómo esa gente vive junta todo. Eso es pleito, problema. Ay, hermanos, tenemos demasiado lucha para luchar entre nosotros. Da pena como muchos cristianos se viven sacando los detalles y las cosas. Hermanos, perdonemos como Cristo perdonó si tú eres creyente. Si no eres creyente, hoy es un buen día para examinar tu corazón. Y si te sientes débil, hoy es un buen día para pedir perdón. Porque si algo bueno tiene Cristo, es que Él nos guarda. Pidamos perdón, pido perdón por no haber hecho todo lo que puedo hacer a favor del cuerpo todo el tiempo. Esa palabra que se ayuda mutuamente, coyuntura, esa frase se traduce en la palabra original en una forma en que las provisiones y suministros eran requeridos para llevar al ejército. La iglesia necesita que el suministro de una parte llegue a la otra. El amor, como se ha dicho alguien, es la atmósfera en que crece la iglesia o como lo ha puesto otro. El amor es la energía que activa cada nervio, cada uno manteniendo contacto con los otros para edificar y beneficiar a los otros con las capacidades que Cristo ha puesto en nuestros cuerpos. Yo le voy a hacer una anécdota que ejemplifica muy bien lo que esto significa. Nosotros dimos un viaje en barco una vez y en el barco había una pareja que nos llamó la atención muchísimo. Ella era ciega y él era cuadripléjico. Él estaba en una silla de ruedas y andaba con su esposa, una persona muy hermosa, joven. Y yo le decía a Maggie, ¿y cómo a una persona se le ocurre venir en un viaje de barco en esas condiciones? Un hombre que no se podía mover y una mujer que no veía. Pocas cosas probablemente en uno de esos viajes me ha conmovido tanto como eso. Ustedes saben lo que pasaba con ambos.
Ellos estaban tan compenetrados que él era sus ojos y ella era su movimiento. Entonces, ella lo llevaba a los lugares que todos íbamos porque no se eximían de nada. Ellos iban igual que nosotros a todos los lugares y él le iba narrando a ella lo que él iba mirando y ella lo iba llevando en la silla de ruedas. Y no permitían que le ayudara a nadie. Déjeme, yo lo hago, no se preocupe. Con un amor, con una ternura. Pero lo grande fue a la hora de comer. A la hora de comer, yo decía, ¿cómo pueden manejarse estas dos personas en esa condición? Él no puede mover las manos, ni ella puede ver tampoco lo que está ahí. Ellos se paraban frente a la comida. Él le decía, ahí está tal cosa. Ella lo tomaba, lo ponía en el plato. Luego se sentaban en la mesa y para comer, ustedes saben lo que hacía ella, que ella tentaba la comida y la ponía en la boca de su esposo. Hermanos, eso es amor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando tu hermano está ciego, ayúdalo a ver. Cuando tu hermano no se mueve, muévelo. Eso es trabajar como un cuerpo. Ellos los dos eran uno. Y ella le daba a él lo que él no tenía. Y él le daba a ella lo que ella no tenía. Eso es un cuerpo de Cristo manejándose de una manera correcta. Yo no he visto un ejemplo que más claramente pueda mostrarnos cómo debe ser la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, no hay que estar en un ministerio formal para servir en la iglesia. Los que están en ministerios, qué bueno. Aquellos que son diáconos, qué bueno. Aquellos que han preparado esta conferencia, qué bueno. Pero hermano, todos nosotros tenemos algo que hacer, incluyendo el hecho de que si tú eres una persona que ni aún puedes moverte en tu casa, hay mucho por lo que tú tienes que orar. Hay teléfonos para llamar. Hay preguntas para hacer. Hermana, te noto triste. ¿Qué te pasa? Para orar por ti. Hermana, hermano, hace tiempo que no te veo en la iglesia. ¿Por qué no vienes? Es que yo estoy en mi casa ya más bien. Mira, yo me he acostumbrado a verla por televisión. Y allá me es más fácil. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Lo que pasa aquí no pasa en la televisión. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está reunido, sucede algo especial. Y cuando el pastor viene a predicar, sucede algo especial, porque ese pastor específico que tú tienes, tiene un mensaje de parte de Dios que es para ti, no es para otra iglesia. Qué bueno es escuchar pastores de otra iglesia, pero lo mejor es escuchar el tuyo, porque a él fue el que Dios le encomendó tu alma y él va a dar cuenta por ella. Si tú amas a tu pastor, sea una oveja dócil, porque él va a dar cuenta por tu alma, no por la que está en la televisión. Es muy fácil un pastor de fuera, porque él no sabe cuáles son tus problemas, porque él no te corrige, porque él no te muestra tu pecado, porque él no te aconseja. Esa moda debemos dejarla. Edifiquémonos con todos los mensajes que querramos por televisión. Pero la principal edificación proviene del púlpito de tu iglesia y de los hermanos de tu iglesia que deben edificarse los unos a los otros. Y finalmente, ese amor no debe quedarse entre nosotros. Ahí viene la gran comisión. Id por el mundo y hacer discípulos predicando el evangelio. Ayer me decía Sugelo antes de ayer, la verdad que si uno creyera en el infierno, de verdad, se la pasara predicando. Imagínate tú estar sentado al lado de alguien y tú pensar, esta persona se va para el infierno y tú te quedas callado y ella se va para el infierno. Miren, no es cualquier cosa. Cuando ese peso lo ponemos en mi corazón y lo pongo en el mío, porque muchas veces me es difícil hacerlo. Pero cuando tú piensas que el que está al lado tuyo se puede ir al infierno porque tú no le has predicado la palabra por negligencia, o que tu esposo o esposa no viene a la iglesia por tu conducta,
o que tus hijos desprecian el evangelio por la forma en que tú los tratas, tú vas a dar cuenta por eso. Vamos a dar cuenta por eso. Todos nosotros. Entonces, ese amor me debe llevar no solamente a practicarlo adentro, ese amor me debe llevar a practicarlo afuera. Y cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios y a llevarla a otros, así como a ti te la llevaron, entonces el Señor puede usarte a ti como un instrumento de salvación. Y qué grande es ser un instrumento de salvación. Pero dice la palabra que prediquemos la palabra, pero hagamos discípulos. Por esa ovejita perniquebrada, nuevecita, tú debes tomarla para ti y ayudarla. Si tú no sabías qué hacer en la iglesia, porque te sentías muy pequeño o muy débil, ahí tienes muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. No espere que te elijan diácono o que te den una tarea. Esta conferencia no se pudo haber dado sin mucha gente que trabajó que usted ni siquiera la vio trabajando. Porque nosotros deberíamos aprender a trabajar detrás del telón, no para que nos vean, sino para que el Señor reciba la honra por medio de nuestro trabajo. No importa si lo agradecen o no, porque tú no estás trabajando para el agradecimiento de la gente, tú estás trabajando para Cristo. Y el que trabaja para Cristo trabaja en silencio. Y si el Señor te quiere poner visible, amén. Pero si te dejó invisible, amén. Ustedes no se imaginan los cambios que pueden suceder en una iglesia por una mujer que ora. Y digo mujer, porque lamentablemente las mujeres oran mucho más que los hombres. Cuando deberíamos ser los hombres como cabezas y pastores los que oraban más que las mujeres. Lo que sucede en el culto de oración es lo que mueve a la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia frágil. No menosprecies el venir a unirte al cuerpo para rogar a Dios por tu iglesia. Cada miembro individual es responsable de aportar a la iglesia aquello que recibe de Cristo, su propia relación con Cristo. Lo que tú recibes de Cristo es lo que has de dar a los demás. Si no estás caminando individualmente con Cristo, toda la iglesia sufrirá la pérdida de lo que Cristo de otra manera nos daría a través de ti. Sé un canal de bendición para que Cristo se manifieste en otros, usándote a ti como una coyuntura, como un canal, como una bendición. Y si así hacemos, hermanos, veremos grandes cosas, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de la iglesia. ¿Qué necesita el mundo ver ahora? Míralos cómo se aman. Míralos cómo han sido transformados. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Así que, hermanos, que el Señor permita y nos permita poner en práctica esa conciencia de lo importante que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, que Él nos bendiga, que Él nos multiplique y que a cada iglesia aquí representada, el Señor una a todos aquellos que han de ser salvos y ponga un peso en el corazón de todos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Porque dentro del cuerpo no hay miembros inútiles. Todos nosotros somos útiles en las manos del Señor. Ponte en las manos de Él y vas a ver cuán grandes cosas tú puedes hacer. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar gracias. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que por favor nos bendigas, nos ayudes a todos a pensar de esta manera y pensando de esta manera, hacer la labor que nos has encomendado hacer. Bendice a cada uno aquí, bendice a cada iglesia y permite que sigamos creciendo para dar, no para recibir. En Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.